Muy buenas noches. Yo soy Jorge Vizcarra y quiero comenzar dándoles las gracias por regalarme algo que hoy más que nunca vale mucho. Y eso pues es su tiempo y sobre todo es su atención. Vivimos en una época donde todo compite para nuestra mirada. Si ustedes se fijan las noticias, las redes sociales, el trabajo, las preocupaciones, los pendientes, todo parece decirnos, mírame, mírame a mí. Y en medio de tanto ruido, pocas veces nos detenemos a mirar hacia lo único o hacia el único lugar donde realmente comienza cualquier transformación. Y hacia donde me refiero es hacia nosotros mismos. Por eso hoy me alegra profundamente que hoy estemos aquí. La verdad, no estamos aquí convocados porque yo tenga todas las respuestas para ustedes. Si esa era tu objeción, si esa era tu intención, pues vamos quitándonos esa ilusión. Vengo porque creo que juntos podemos hacernos mejores preguntas. Y quiero comenzar con una. ¿De qué sirve la espiritualidad si no mejora tu vida? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero si somos honestos, es profundamente incómoda. Porque hoy en realidad, si tú te fijas, vivimos rodeados de espiritualidad. La espiritualidad está más accesible que nunca. Hay libros, hay podcasts, hay meditaciones, hay frases inspiradoras, hay retiros, hay cursos, hay maestros, hay gurús. Y sin embargo, también hay personas profundamente espirituales que viven viviendo con mucha ansiedad, con miedo, con culpa, con resentimientos, con relaciones que las hacen sufrir, con una batalla constante contra ellas mismas. Y entonces la pregunta vuelve a aparecer. ¿De qué sirve la espiritualidad si cuando termina una meditación o cuando termina mi curso sigo gritándole a mis hijos? ¿De qué sirve leer libros maravillosos si sigo acostándome con el mismo vacío de siempre? ¿De qué sirve aprender conceptos muy elevados? Perdón. Si no sé qué hacer cuando alguien o la vida misma nos rompe el corazón. Yo mismo tuve que enfrentar esa pregunta y no hace mucho, porque la vida decidió hacérmela de una manera difícil. ¿Saben? Nadie te prepara para el día en que pierdes a tu madre. Y no importa cómo suceda, no importa si fue de repente o si fue después de una enfermedad, no importa si pudiste despedirte de ella o no. Cuando llega ese momento, algo dentro de ti cambia para siempre. Comienzas a extrañar cosas que jamás nunca imaginaste que ibas a extrañar. Comienzas a extrañar su voz, sus manos, la manera en que pronunciaba tu nombre. Yo me acuerdo que yo me molestaba porque mi mamá acostumbraba a decirme Jorge Luis. Y a mí ese nombre se me hacía como de telenovela de Televisa, ¿no? Y no me gustaba que me dijera mi nombre completo. Sin embargo, ahora lo extraño. Extraño su voz, sus manos, la manera en que pronunciaba mi nombre, mis cosas, los consejos que antes me parecían repetitivos y estar escuchando la misma historia tantas veces. Aunque le dijera que ya me la sabía, me la decía otra vez. E incluso esas pequeñas discusiones que hoy pues daría cualquier cosa por volver a tener. Y entonces aparece el duelo. Durante mucho tiempo pensé que el duelo era algo que yo tenía que superar, como si un día despertaras y dijeras, ya está, ya pasó. Pero en realidad esto no funciona así. Yo pienso distinto. El duelo en realidad no se supera, el duelo se integra. Aprendemos a caminar con esa ausencia, aprendemos a amar de otra manera, aprendemos a recordar que pues lo que nos queda son los recuerdos y que esto no nos tiene que romper. Y un día comprendí algo que en realidad cambió profundamente mi manera de entender la vida. El dolor no siempre depende de lo que ocurre. Muchas veces depende más bien de la forma en que aprendemos a mirar lo que nos está ocurriendo. Y quiero ser muy cuidadoso con esto. No estoy diciendo que que el dolor sea una elección. No le diría jamás a nadie que acaba de perder a un ser querido que no es nada, porque el dolor merece respeto, merece espacio, merece lágrimas, merece silencio. Lo que yo descubrí fue otra cosa, que después del primer impacto, después de la tristeza natural, aparece algo mucho más importante, que es nuestra interpretación, la historia que empezamos a contarnos sobre lo que pasó. Y esa historia puede convertirse en una prisión o también puede convertirse en un puente. Fue entonces cuando comprendí algo que nadie me había enseñado. Toda mi vida había escuchado hablar de espiritualidad, pero nadie me había enseñado a entrenar mi percepción. Y ahí comenzó una búsqueda que me llevó a estudiar psicología humanista, que me llevó a estudiar inteligencia emocional,
pero sobre todo una enseñanza que está basada en un curso de milagros. Pero quiero decirles algo importante. No es que haya encontrado la respuesta en un libro en específico, ni porque alguien me dijera qué pensar. Las encontré cuando descubrí que la calidad de mi vida no dependía únicamente de lo que me sucedía. Dependía sobre todo de la forma en que elegía mirar lo que me estaba sucediendo. Y esa idea cambió muchas cosas, porque ahí entendí que quizás la espiritualidad no existe para escapar de la realidad, sino más bien existe para aprender a verla de otra manera. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces hemos dicho frases como el problema es mi trabajo, el problema es mi pareja, el problema es mi pasado, el problema es mi familia, el problema es mi carácter? Tal vez algunas de esas cosas sean ciertas, no te voy a quitar el mérito, pero esta noche quiero proponerles una posibilidad distinta. Y si el verdadero problema no fuera lo que estamos viviendo, sino la manera en la que aprendimos a mirarlo, no les pido que me crean, solo les pido que durante los próximos minutos mantengamos abierta esa posibilidad. Porque si esa pregunta tiene, aunque sea un poco de verdad, entonces también existe una esperanza enorme. Porque si aprendimos una forma de mirar, entonces también podemos aprender otra. Y eso significa que incluso cuando no podamos cambiar las circunstancias, siempre podremos entrenar la forma en que nos relacionamos con ellas. Y quizás, solo quizás, ahí puede que comience la verdadera espiritualidad. Lo que quiero decirte es que la vida no cambia cuando cambian las circunstancias. La vida cambia cuando cambia la percepción. Si yo hoy les preguntara en este momento qué es la percepción, pues por el tiempo no lo voy a hacer, pero probablemente escucharíamos respuestas muy distintas. Algunos dirían que es la manera en que vemos las cosas, otros dirían que es nuestra opinión, alguien hablaría que es una interpretación, y la verdad yo creo que todos tendrían un poco de razón. Pero me gustaría que esta noche nos quedáramos con una idea muy sencilla, más sencilla todavía. Apunta esto. La percepción es el filtro a través del cual experimentamos la vida. Es importante y te lo repito. La percepción es el filtro a través del cual interpretamos la vida. No vemos la realidad tal como es. La vemos a través de nuestras experiencias pasadas, de nuestros miedos aprendidos, de nuestras creencias, de nuestras heridas, de nuestras expectativas y obviamente también a través de nuestros deseos. Y es como cada uno de nosotros aprendemos a vivir, como si lleváramos unos lentes invisibles. Y lo curioso es que después de usarlos durante tantos años, olvidamos que los traemos puestos. ¿Te ha pasado que a veces te duermes con los lentes puestos porque olvidas que usas lentes? Así pasa. Y eso cambia absolutamente todo. Cuando en realidad muchas veces así es nuestro filtro. Porque dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y salir y salir con, pues a los mismos lugares o a la misma festejo, a la misma situación, y cada uno de ellos va a tener una historia completamente diferente. Si tú le preguntas a tu hermano, a tu hermana acerca de la vacación pasada, es probable que te diga una vacación que tú ni siquiera percibiste, porque así es completamente lo que cada uno percibe. O, por ejemplo, pensemos en dos personas que pierden su empleo el mismo día. Una puede decir, ya lo sabía, siempre me pasa lo mismo, no sirvo para nada, mi vida se acabó. Y otra persona, en cambio, puede decir, no sé lo que sigue, pero quizás esta sea la oportunidad que necesitaba para hacer algo diferente. Y en estas dos percepciones, ¿qué cambió? No cambió el trabajo, no cambió el jefe, no cambió el sueldo, cambió la interpretación. Y esa interpretación terminará construyendo dos vidas completamente diferentes. Lo mismo ocurre en una separación matrimonial, lo mismo ocurre con una enfermedad, con un fracaso, con una crítica, con una pérdida. Los hechos existen, no los podemos negar, pero la experiencia que tenemos de esos hechos depende en gran medida de la historia que construimos alrededor de ellos. Y aquí quiero decir algo que para mí fue profundamente liberador. Lo que pienso no siempre es verdad. Apunta esa frase también. Lo que pienso no siempre es verdad. Y parece una frase sencilla, pero imaginen el impacto que tendría vivir recordándola todos los días.
porque solemos darle un prestigio enorme a nuestros pensamientos. Si pienso que si pienso que yo soy insuficiente, lo creo. Si pienso que nadie me quiere, también lo creo. Si pienso que voy a fracasar, lo creo. Si pienso que todo está perdido, lo creo también. Pero, ¿y si solamente fueran pensamientos? Si la mente fuera una excelente narradora nada más, pero no siempre tuviera la razón. Hay una frase que me acompaña desde hace muchos años y que resume esto de una manera muy bonita. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y piénsalo un momento. ¿Qué pasa cuando estamos enamorados? El mundo parece distinto, la comida sabe mejor, la música nos emociona, todo parece tener más color. Y sin embargo el mundo no cambió. Quien cambió fue quien lo estaba mirando. Lo mismo sucede cuando vivimos en el miedo. De pronto todo parece una amenaza, una llamada nos preocupa, un silencio nos duele, un mensaje sin responder se convierte en una tragedia. Otra vez decimos, no cambió el mundo, lo que cambia es la percepción. Te quiero proponer un pequeño experimento. No necesitas hacer nada complicado, solo observar. Te voy a pedir que mires a tu alrededor, Que mires a... que mires a tu alrededor. Busca todos los objetos de color azul que puedas encontrar. No importa si son pequeños, solo búscalos, obsérvalos, recórrelos con la mirada. ¿Ya los tienes? Muy bien. Ahora quiero hacerles algunas preguntas, sin volver a mirar. ¿De qué color son las cortinas? ¿Cuántos focos hay en el techo? ¿Qué hay exactamente detrás de ti? La mayoría no lo sabe. ¿Y saben por qué? Porque cuando dirigimos nuestra atención hacia algo, inevitablemente dejamos de mirar otras cosas. La atención siempre selecciona y la percepción funciona exactamente igual. Cuando paso todo el día buscando motivos para preocuparme, los encuentro. Cuando paso todo el día buscando pruebas de que nadie me comprende, también las encuentro. Cuando estoy convencido de que el mundo es hostil, mi mente se convierte en un detective especializado en encontrar amenazas. Y entonces sucede algo fascinante. Creemos que estamos descubriendo la realidad, cuando en realidad estamos confirmando nuestras creencias previas. Por eso hoy quiero regalarles una frase que si la recuerdan en un momento difícil pueden cambiar muchas cosas. La mente siempre encuentra aquello que le pedimos buscar. Te lo repito. La mente siempre encuentra aquello que le pedimos buscar. Si le preguntas, ¿por qué mi vida es un desastre? Encontrarás las respuestas. Si le preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? También vas a encontrar las respuestas. Si le preguntas, ¿qué sigue? Buscará los caminos. La calidad de las preguntas determina la calidad de las respuestas también. Y aquí aparece una palabra que para mí es una de las más importantes de toda esta plática. Atención. Vivimos en la economía de la atención. Las empresas compiten por ella. Las redes sociales compiten por ella. Las plataformas de streaming compiten por tu atención. Las noticias compiten por tu atención. Los políticos compiten por tu atención. Lo que más demanda tu pareja de ti es tu atención. Lo que tus hijos requieren es tu atención. Todo el mundo quiere quedarse con tu atención, porque quien dirige tu atención muchas veces también termina dirigiendo tu estado emocional. Y entonces me hago una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no diriges tu atención hacia ti? No hacia tus problemas, no hacia tus pendientes, no hacia tus responsabilidades, hacia ti. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué necesitas? ¿Qué historia llevas meses contándote sin darte cuenta? Porque quizás el recurso más valioso que cada uno de nosotros tenemos no es precisamente el dinero, sino ni el tiempo, es la atención. La atención en realidad es el nuevo oro.
Y paradójicamente, somos expertos en regalarla a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Por eso quiero invitarlos a hacer una pausa, no para escapar de la vida, sino para volver a ella. Te voy a invitar que cierres un momentito tus ojos, que respires profundamente, no intentes relajarte, no intentes controlar nada, solo respira. Y ahora pregúntate en silencio, ¿qué estoy sintiendo en este instante? No lo que debería sentir, no lo que esperan los demás que sientan. Piensa, ¿qué estoy sintiendo en este instante? ¿Qué estoy sintiendo realmente? Si tienes con qué escribir, pon un nombre a esa emoción. Puedes escribir, estoy sintiendo alegría, tristeza, miedo, ansiedad, esperanza, confusión, la que sea. Y si ya la tienes, ahora hazle una segunda pregunta. ¿Qué intenta decirme esta emoción? ¿Qué intenta decirte esa emoción? No la juzgues, solo escúchala. Porque las emociones son como el tablero del coche. No están para castigarnos, están para informarnos. Y cuando dejamos de pelear con ellas, empiezan a convertirse en nuestras maestras. Tal vez por eso sea uno de los primeros pasos para entrenar la percepción. No cambiar inmediatamente lo que sentimos, sino aprender a mirar con honestidad lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Porque nadie puede transformar aquello que todavía no se atreve a mirar. Tu interior es el lugar donde comienza la verdadera libertad. No el templo, no la montaña, no el gurú, no el retiro. Tu interior. Ahí es donde hay que buscar. Hasta este momento hemos hablado de la percepción, hemos visto que dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y construir dos vidas completamente distintas. También hemos descubierto que nuestros pensamientos no siempre describen la realidad y de paso que la atención funciona como un reflector que ilumina aquello hacia donde decidimos mirar. Pero aparece una nueva pregunta inevitable. Si todo eso es cierto, ¿quién está sosteniendo ese reflector? ¿Quién es el que decide hacia dónde mirar? Porque si yo no lo hago conscientemente, alguien más terminará haciéndolo por mí. Si yo no hago consciente quién está sosteniendo mi reflector, lo va a hacer las redes sociales, lo va a hacer la televisión, lo van a hacer las noticias, lo va a hacer el miedo, lo va a hacer la culpa, lo va a hacer la opinión de los demás. Y entonces comenzamos a vivir una vida que parece nuestra, pero que en realidad está dirigida por voces que nunca elegimos. Desde pequeñitos aprendimos cada uno de nosotros muchas cosas. Aprendimos a caminar, aprendimos a hablar, aprendimos matemáticas, aprendimos historia, pero hay algo que casi nadie nos enseñó. Nos enseñaron a pensar, sí, pero no nos enseñaron a observar nuestros pensamientos, a cuestionarlos. Nos enseñaron a sentir, pero no nos enseñaron a comprender nuestras emociones. Nos enseñaron desde chiquitos a perseguir el éxito, pero muy pocas veces nos enseñaron a conocernos. Y por eso es probable que hemos pasado tantos años buscando respuestas afuera. Buscamos a alguien que nos diga qué hacer, qué estudiar, con quién casarnos, dónde trabajar, cómo ser felices. Como si existiera un experto capaz de conocernos mejor que nosotros mismos. Las mamás van a los pediatras esperando que el doctor les diga cómo criar a sus hijos. Y la experta en sus hijos son ellas mismas. Y quiero decirte algo que para mí cambió profundamente mi manera de vivir. Tú eres el mayor experto de tu propia vida. Y no porque siempre tengas la razón, sino porque nadie ha respirado por ti. Nadie ha sentido exactamente lo que tú has sentido. Nadie ha recorrido el camino que tú ya recorriste. Sí podemos escuchar consejos, sí podemos aprender de maestros, sí podemos leer grandes libros, pero llega un momento en el que la pregunta más importante deja de ser ¿qué dicen los demás? Y se convierte en ¿qué dice mi propia experiencia? Porque existe una sabiduría que no viene de afuera, viene de adentro. Y sí quiero aclararte algo. No estoy hablando de hacer siempre lo que se nos antoje. Eso sería vivir impulsivamente. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy aprendiendo a distinguir entre el ruido y la voz interior, porque no son lo mismo. El ruido de la vida siempre tiene prisa.
La voz interior simplemente sabe. ¿Se han dado cuenta de que las decisiones más importantes de nuestra vida casi nunca llegan haciendo escándalo? Llegan como una intuición, como una sensación de paz, como una certeza difícil de explicar. Y sin embargo, muchas veces no la escuchamos. ¿Saben por qué? Porque vivimos llenos de ruido. Siempre hay una pantalla encendida, siempre hay una notificación, siempre hay una conversación, siempre hay algo que hacer. Y cuando finalmente llega el silencio nos incomoda. Nos apresuramos a llenarlo otra vez. Tal vez por eso tantas personas dicen que no conocen su propósito. Yo no creo que no tengan un propósito. Creo que más bien hace mucho tiempo dejaron de escucharlo. Porque la misión de nuestra vida solamente es escucharse en el presente. Pero nos encanta repasar el pasado. Y el pasado puede enseñarnos, pero no puede guiarnos. Otras gentes se la pasan viviendo en el futuro. Y el futuro puede inspirarnos, pero tampoco puede guiarnos. La vida únicamente sucede aquí y sucede ahora. Y sin embargo pasamos una enorme parte de nuestra vida en una existencia ausente, con el cuerpo en un lugar y con la mente en otro. Estamos desayunando y pensando en el trabajo, estamos trabajando y pensando en las vacaciones, estamos en las vacaciones y pensando en los pendientes, estamos con nuestros hijos y estamos mirando el teléfono, estamos con nuestra pareja y estamos recordando una discusión de hace 3 años. Estamos vivos, pero muy pocas veces estamos presentes. Y quizá la espiritualidad más profunda no consiste en escapar del mundo, sino consiste en volver a habitarlo. Porque el presente no solamente es un momento del tiempo, sino que es el único lugar en donde podemos elegir. Porque el pasado ya no necesita decisiones y el futuro todavía no las necesita. Solamente tenemos este instante. Y esa es una idea que transforma. La única libertad que nadie puede quitarnos es la capacidad de volver a elegir. Y quizás no podemos elegir todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir desde dónde responder. Podemos elegir seguir alimentando una historia que nos hace daño, podemos comenzar a escribir una distinta, podemos elegir continuar en guerra con nosotros mismos o empezar a tratarnos con la misma compasión con la que trataríamos a un buen amigo. ¿Saben? Me recordó una escena de una de mis series favoritas, que se llama Juego de Tronos. Bueno, ahorita se llama La Casa del Dragón. Y ayer estaba precisamente con un ojo en la serie y con el otro ojo en el partido, para no perderme ninguna de las dos cosas. Pero hay una enseñanza que me llama la atención. El protagonista principal de esa serie son los dragones. Y cuando salen los dragones, la mayoría piensa inmediatamente en una batalla. Y en la serie aparece la pregunta, ¿cómo los vencemos? ¿Cómo los destruimos? ¿Cómo escapamos de ellos? Pero quienes realmente conocían los dragones en la serie sabían algo distinto. Que con los dragones no se puede pelear. Los dragones hay que aliarse con ellos. En nuestra vida hay muchos dragones. Y hay fuerzas que primero necesitan ser comprendidas, no pelear contra ellas. Y creo que nuestros miedos funcionan exactamente igual. Nuestra culpa, nuestra ansiedad, nuestro duelo, nuestra tristeza. Pasamos años intentando derrotarlos, luchando contra ellos, escondiéndolos, negándolos. Y mientras más los peleamos, más grandes se hacen. ¿Qué pasaría si el camino no fuera destruir al dragón, sino que primero pudiéramos escucharlo? No para obedecerlo, sino para entender qué intenta proteger. Porque muchas veces el miedo no quiere destruirte, sino que quiere evitar que vuelvas a sufrir. Muchas veces la culpa no quiere castigarte. Quiere recordarte que tus acciones tienen consecuencias. Incluso la tristeza tiene una función. Nos recuerda aquello que hemos amado. Cuando dejamos de pelear con nuestras emociones, estas dejan de ser nuestros enemigos y pasan a convertirse en mensajeras. Y entonces ocurre algo extraordinario. Descubrimos que la paz no aparece cuando desaparecen todos los problemas. La paz aparece cuando dejamos de vivir en guerra con nosotros mismos. Y cuando dejamos de vivir en guerra con nosotros mismos es cuando en realidad aparece la verdadera espiritualidad. Muchas veces tratamos o pasamos mucho tiempo tratando de ser quienes los demás necesitan. Y un día o vivimos nuestra vida en realidad sin saber quiénes somos. Es importante que cada uno de nosotros aprendamos a retomar nuestra brújula. Tratar de dejar de vivir bajo las expectativas de otros y empezar a vivir hacia la norma o la pregunta de qué es lo que me da paz.
No placer, no reconocimiento, no aplausos. Lo que venimos a buscar es la paz, porque el placer dura un momento. La aprobación depende de los demás, pero la paz tiene una cualidad extraordinaria. Cuando aparece, uno sabe que uno va por buen camino. Sí. Entonces, muchas veces yo pensé que el objetivo de la vida era buscar la felicidad, pero la felicidad es un pico. Lo que nuestra misión en este plano es encontrar la paz. Y bajo esa influencia de la paz es cuando volvemos a tener la sensación de estar vivos. Lo que quiero decirte es que no podemos elegir siempre las circunstancias que nos tocan vivir, pero sí podemos elegir la dirección que damos hacia lo que nos está tocando vivir. La vida es muy curiosa, no suele revelarnos el mapa completo, solo ilumina el siguiente paso. Muchas personas esperan tener todas las respuestas antes de comenzar a actuar, pero la vida funciona exactamente al revés. Primero damos un paso y después aparece el siguiente. Es como caminar en la noche con una linterna. La luz no alcanza a iluminar todo el camino, pero sí ilumina unos cuantos metros. Y sin embargo, en esos pocos metros son suficientes para llegar muy lejos. Así también sucede en la transformación personal. No es que ocurra un gran momento de iluminación, sino que ocurre en cientos de pequeñas decisiones. Hoy decido escucharme un poco más, hoy decido responder con menos enojo, hoy decido pedir ayuda, hoy decido descansar, hoy decido perdonarme, hoy decido volver a empezar. Y un día descubres que todos esos pequeños actos terminaron cambiando tu vida entera. Por eso hoy quiero compartir con ustedes una idea que ha transformado profundamente mi manera de entender la libertad. No siempre podemos elegir el capítulo que estamos viviendo, pero siempre podemos elegir desde qué personaje queremos vivirlo. Podemos vivir desde la víctima de todo lo que nos ocurrió, o podemos vivir como el protagonista de lo que todavía está por escribirse. Podemos vivir desde el miedo, o podemos vivir desde la curiosidad, desde la culpa o desde el aprendizaje. Y aquí quiero aclarar algo, aceptar no es resignarse. Aceptar significa dejar de pelear con aquello que ya ocurrió para recuperar la energía necesaria para transformar lo que todavía depende de nosotros. La clave está en elegir. Y quizá la palabra elegir sea la palabra más espiritual que existe. Elegir, elegir qué historia voy a seguir alimentando, elegir qué pensamientos merecen mi atención, elegir qué conversación quiero seguir teniendo conmigo, elegir qué heridas necesitan sanar o ser abrazadas, elegir todo lo que esté en tu posibilidad de elegir, porque mientras puedas elegir siempre hay esperanza. Quisiera compartirles esta noche una enseñanza que ha guiado gran parte de mi trabajo y que durante muchos años he estudiado, que se llama Un curso de milagros, que mucha gente piensa que es un libro de religión. Para mí no lo es. Un curso de milagros para mí es un entrenamiento de la mente. Me fuiste. Es una invitación a cuestionar la manera en que interpretamos la vida, a descubrir que el sufrimiento muchas veces no proviene únicamente de los hechos, sino del significado que le damos. Y una de las ideas más poderosas que nos propone es increíblemente sencilla, pero su premisa es esa, que siempre puedo elegir de nuevo, cada instante. No importa cuántas veces haya reaccionado con miedo, no importa cuántas veces me haya equivocado, no importa cuántos años lleve contándome la misma historia, siempre existe un nuevo instante. Y en ese nuevo instante siempre existe una nueva elección. Quisiera terminar esta parte con un pequeño ejercicio, tal vez el más importante de esta noche. Piensa en una situación que hoy te esté quitando la paz. No la elijas, no elijas la más difícil, solo una que venga con facilidad a tu mente. Obsérvala. Y ahora pregúntate con absoluta honestidad. ¿Qué historia me estoy contando de esto que me está pasando que me ha quitado la paz durante tanto tiempo? Pregúntate, ¿tengo la certeza absoluta de que esa historia es la única manera posible de interpretar lo que me ocurrió? Y finalmente pregúntate, si hoy pudiera mirar esta situación con un poco más de amor, ¿qué cambiaría? No tienes que encontrar una respuesta perfecta. Mi intención en esta noche es solamente que abras una pequeña rendija, porque una transformación casi nunca empieza derribando una puerta. Casi siempre comienza cuando dejamos una ventana abierta para que entre una nueva forma de mirar. Y quizás en ese espacio
sea suficiente para que la paz vuelva a encontrar el camino hacia nosotros. El milagro que dice el curso, y el milagro que hoy quiero compartirles, comienza cuando empiezas o decides mirar la vida de otra manera. Quizás la paz siempre ha estado dentro de nosotros. Piensa en esa persona que eras hace 5 años. Seguramente has cambiado. Has amado, has perdido, has aprendido, te has equivocado, has vuelto a empezar. Sin embargo, cada una de las experiencias que has vivido ha modelado la manera en que hoy miras la vida. Ahora quiero hacerte una pregunta muy sencilla. Si dentro de 5 años vuelves a mirar este momento de hoy, ¿qué te gustaría agradecer por haber decidido hoy? No mañana, hoy. Quizás te agradecerías haber empezado a comenzar a escucharte, quizás agradecerías el haber pedido ayuda, quizás agradecerías el no exigirte tanto, tal vez perdonar, tal vez simplemente darte la oportunidad de mirar tu historia con un poco más de compasión, porque eso es lo que hemos estado intentando hacer esta noche. No convencer a nadie, no cambiar sus creencias, no decirle a nadie cómo tiene que vivir, solo abrir una pequeña ventana, una posibilidad, la posibilidad de que exista otra manera de mirar, porque cuando cambia la manera de mirar, comienza a cambiar la manera de vivir. Por eso, si tuviera que resumir toda esta charla en una sola idea, sería esta. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir la manera en que decidimos relacionarnos con ello. Y esa elección, por pequeña que parezca, puede cambiar la vida entera. Hace un momento hablábamos del duelo de mi madre. Con el tiempo comprendí algo que jamás imaginé decir. No encontré la paz porque dejara de extrañarla, la sigo extrañando. No encontré paz porque el dolor desapareciera. Hay amores que siempre dejan una huella. Encontré paz cuando entendí que el amor nunca se fue. Lo único que cambió fue la forma en que aprendí a encontrarlo. Y quizás eso también sea un milagro. No que la realidad cambie, sino que cambie la mirada con la que la contemplamos. Por eso me gusta tanto la palabra milagro, porque durante muchos años pensamos que un milagro era que ocurriera algo extraordinario. Hoy creo otra cosa. Creo que un milagro ocurre cuando una persona, aún viviendo las mismas circunstancias, descubre una forma completamente distinta de mirarlas. Ese cambio de percepción, ese instante en el que el miedo deja lugar a la comprensión, ese momento en que dejamos de pelear con nosotros mismos, para mí por lo menos, ese es un milagro. Y esa es la razón por la que este espacio se llama Milagros en Práctica. Porque los milagros no son eventos reservados para unos cuantos. Los milagros son decisiones cotidianas, son entrenamientos, son pequeñas elecciones repetidas una y otra vez hasta que terminan transformando nuestra manera de vivir. Si esta noche algo resonó en tu corazón, si alguna frase te hizo sentido, si alguno de los ejercicios te permitió descubrir algo de ti mismo, imagínate lo que puede ocurrir cuando esa práctica deja de ser una charla de una noche y se convierte en un entrenamiento constante. Hoy aprovecho esta charla para invitarte a un programa que hice de costo muy bajo, de 12 sesiones y un acompañamiento de 90 días, no para enseñar un libro, ni para convencer a nadie de una filosofía. Lo diseñé porque descubrí que comprender no basta. Todos entendemos muchas cosas. Sabemos que debemos perdonar, sabemos que deberíamos de vivir tranquilos, sabemos que el presente es importante, pero entre saber y vivir hay un puente. Y ese puente se llama práctica. Así que quien decida acompañarme después de esta invitación, durante 12 semanas, 13 y 12 semanas, caminaremos juntos ese puente. Es un encuentro semanal donde exploramos herramientas de inteligencia emocional y espiritual, prácticas inspiradas en un curso de milagros, ejercicios, dinámicas, meditaciones, reflexiones y un cuaderno de trabajo para seguir practicando durante la semana. Y algo que considero invaluable es hacer una comunidad. Porque hay días en los que uno recuerda fácilmente quién quiere ser, pero también hay días en los que se nos olvida. Y en esos días, caminar acompañado hace toda la diferencia. Mi intención no es que dependan de mí ni de mis pláticas, es exactamente la contraria. Quiero que al terminar un proceso dependan cada vez menos de cualquier maestro. Y que confíen cada vez más en su propia brújula interior. Ya nos vamos a dormir. Porque si algo deseo para ustedes es que descubran que las respuestas más importantes no están afuera, están dentro de ustedes. Y si hoy simplemente necesitan escuchar estas palabras, entonces pues ya valió la pena. Quiero terminar exactamente como comenzamos.
Dicen que cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Yo prefiero pensar que cada día, o cada instante más bien, en el que decidimos mirar la vida desde otra manera, ahí está el verdadero comienzo. Ojalá que cuando esta reunión termine y vuelvan a su rutina, no lleven solamente unas palabritas, ojalá que se lleven una pregunta y que esa pregunta los acompañe cada vez que la vida les parezca complicarse. Y esa pregunta es, estoy viendo esto como de lo que les pasa, estoy viendo esto como realmente es o solamente como hasta hoy había aprendido a verlo? Es decir, esto que estoy viendo tiene más de una historia. Y la respuesta a esa pregunta, ahí es donde va a comenzar el milagro. Muchas gracias por haberte conectado hoy aquí conmigo. Agradezco mucho tu atención, que es tan valiosa. Agradezco mucho tu tiempo. Agradezco mucho el que me hayas acompañado. Si estás interesado en continuar este curso conmigo, en el chat, ahí va a haber la información de cuándo iniciamos, de los precios, de todo lo que va a haber en este curso. Es un costo muy accesible. Y si te interesa, por medio del chat podemos hacer la conexión. Ojalá podamos iniciar un camino juntos. Está bien. Si es tu interés, puedes mantenerte en el chat, donde todos los días estamos compartiendo meditaciones breves. Y si es tu interés iniciar un acompañamiento de 90 días, también por el chat, va a estar la información para que me contactes ya de manera personal. Te mando un abrazo y deseo que tu vida siga en armonía, en paz y en gracia para todos. Linda noche.